Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. Un ratoncito vivía en un bosque. Era muy cobarde y le tenía miedo incluso al ruido del viento. Todos los animales del bosque se rieron de él. Y entonces, un día, el ratoncito juntó toda su voluntad en un puño y se dirigió al rey de la selva. El león acababa de terminar su cena y dormitaba tranquilamente a la sombra, roncando ruidosamente. El ratón se le acercó y empezó a trepar por la cola. Todos los animales tenían curiosidad sobre lo que estaba haciendo. El ratoncito estaba muy asustado, pero se esforzó mucho en no notarlo. Se subió al lomo del león y con una mirada importante apareció ante sus amigos. Y luego el león se despertó. Con un movimiento tiró el ratón al suelo y gruñó amenazadoramente. Todos los demás animales estaban muy emocionados. Pensaron que el león estaba a punto de tragarse al ratón, pero en cambio, el león le preguntó qué estaba haciendo en su espalda. Reuniendo toda su voluntad en un puño, el ratón le pidió al rey de la selva que lo tomara bajo su ala, para que ya no tuviera miedo de nada ni de nadie, porque era el animal más cobarde del bosque. Y a cambio ofreció su ayuda. El león escuchó en silencio al ratón, pero no podía entender cómo un pequeño ratón puede ayudar a un león grande y fuerte. Al principio se rió y luego con un fuerte rugido ahuyentó al insolente. El ratón se escapó instantáneamente, contento de que el león no se lo comiera. Todos los demás animales corrieron tras él. Ha pasado algún tiempo. El león tuvo hambre y se fue a cazar, pero no se dio cuenta de la trampa tendida por los cazadores y cayó en ella. El rey de las bestias flotaba en el aire, atrapado en una red de caza. Trató de salir de allí, pero no pudo. Y como el león era el rey de la jungla, no se atrevía a gritar pidiendo ayuda. Además, los cazadores podían oírlo. Los animales vieron al león, pero nadie se atrevió a acercarse a él. Y el león decidió confiar en el destino, sin hacer nada. Por accidente, el mismo ratoncito estaba cerca. Al ver al rey de las bestias en las redes, decidió ayudarlo. El ratón trepó por la larga cola del león, y cuando alcanzó la red, comenzó a roerla. Después de un tiempo, toda una multitud de animales se reunió cerca de la trampa. Fue interesante para todos ver lo que estaba sucediendo. De repente, en algún lugar lejano, se escuchó el grito de los cazadores. Los animales se asustaron mucho y huyeron al bosque, pero el ratón continuó mordiendo obstinadamente la red. Finalmente, la red se rompió y el león se liberó de ella. Sin pensárselo 2 veces, el ratón se subió a su espalda y salieron corriendo. Cuando el león llegó a su cueva, se disculpó con el ratón y dijo que había subestimado a un animal tan pequeño, decidiendo que no sería de ninguna utilidad. Y por el hecho de que el ratoncito salvó la vida del rey de las bestias, ahora ya no necesita temerle a nada ni a nadie. A partir de ahora, el león lo toma bajo su ala. Todos los animales, viendo lo que sucedía, se rieron y aplaudieron al valiente ratón. Desde entonces, el león y el ratón se han convertido en mejores amigos y la paz ha reinado en el bosque para siempre.